Durante la fiesta de graduación de mi nieta, su madre dijo, no la toques con esa ropa vieja. Volví al coche. Cuando llegaron a casa, había un hombre de traje esperándolos en la puerta. La sorpresa vino cuando abrió un sobre. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mis manos temblaron mientras me alisaba el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para la graduación de Rebeca. Era mi único vestido decente, el que había comprado hace 3 años en una tienda de segunda mano para el funeral de mi hermana. Lo había lavado, planchado y hasta le había cosido un botón que se había aflojado. Quería verme presentable para mi nieta en su día especial. El auditorio de la preparatoria estaba lleno de familias elegantes. Observé a las otras abuelas, todas vestidas con trajes caros, joyas brillantes y zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Me acomodé en mi asiento de la fila trasera, el lugar que Ana Sofía me había asignado porque había poco espacio en las primeras filas para la familia inmediata. Cuando llamaron el nombre de Rebeca, mi corazón se llenó de orgullo. Mi nieta de 18 años caminó elegantemente hacia el estrado, hermosa en su toga y birrete. Sus ojos me buscaron entre la multitud y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa, con lágrimas de felicidad corriendo por mis mejillas. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al patio para las fotografías familiares. Caminé hacia donde estaba Rebeca, ansiosa de felicitarla y darle el abrazo que había estado guardando durante toda la ceremonia. Rebeca, mi hija, la llamé, acercándome con los brazos abiertos. Fue entonces cuando Ana Sofía apareció de la nada, interponiéndose entre nosotras como un muro de hielo. Su mirada me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en cada arruga de mi vestido, en mis zapatos gastados, en mi bolsa vieja. No te acerques a ella con esa ropa tan fea, me dijo con una voz lo suficientemente alta como para que las familias cercanas pudieran escuchar. Vas a arruinar las fotos. El mundo se detuvo. Las conversaciones a nuestro alrededor se silenciaron gradualmente mientras todos volteaban a ver el espectáculo. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Mi propia hija, la niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara, me estaba rechazando frente a toda esa gente. Ana Sofía, yo solo quería felicitar a Rebeca, murmuré, mi voz apenas audible. Ya la felicitaste desde tu asiento, respondió secamente, volteándose hacia el fotógrafo profesional que había contratado. Vámonos, las fotos familiares son solo para la familia inmediata. Rebeca se veía incómoda, mirando entre su madre y yo. Pude ver la confusión en sus ojos, como si quisiera decir algo pero no se atreviera a contradecir a su madre. ¿Pero abuela? Comenzó a decir Rebeca. Tu abuela ya nos vio graduar, cariño. Ahora necesitamos fotos bonitas para enmarcar, la interrumpió Ana Sofía, tomando a Rebeca del brazo y alejándola de mí. Me quedé ahí parada, sintiéndome pequeña e invisible mientras las otras familias me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Algunos desviaron la mirada rápidamente, otros cuchichearon entre ellos. Una señora mayor que estaba cerca me dirigió una mirada comprensiva, pero eso solo empeoró mi humillación. Caminé lentamente hacia la salida, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de mí podía escuchar las risas y los comentarios alegres de las otras familias, pero yo me sentía como si estuviera caminando bajo el agua, todo sonaba distante y amortiguado. En el estacionamiento, busqué mis llaves con manos temblorosas. Mi viejo Tsuru se veía aún más deteriorado rodeado de los carros lujosos de las otras familias. Me subí y cerré la puerta, finalmente permitiéndome llorar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento me había convertido en una vergüenza para mi propia hija? Recordé todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación, todas las veces que me quedé sin cenar para que ella pudiera tener zapatos nuevos, todas las noches que trabajé haciendo costuras para pagarle la universidad. Durante el camino a casa, no pude dejar de pensar en la expresión de Ana Sofía. No había ni rastro de arrepentimiento en sus ojos, solo fastidio, como si mi presencia fuera un inconveniente que tenía que tolerar. Llegué a mi pequeño departamento cuando el sol ya se estaba ocultando. El edificio era viejo, pero limpio y bien cuidado. Había vivido ahí durante los últimos 15 años, desde que Ana Sofía se casó y se mudó a su casa grande en las lomas. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, noté que había un hombre elegante parado frente a mi puerta. Vestía un traje oscuro y tenía un portafolio en la mano. Mi primer instinto fue de alarma. ¿Sería del banco?
¿Algún problema con la renta? Señora Ana María Hernández, preguntó cuando me acerqué. Sí, soy yo, respondí cautelosamente. Mi nombre es licenciado Roberto Méndez. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante relacionado con su difunto esposo, Eduardo Hernández. Eduardo. Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese nombre. Mi primer esposo, el padre de Ana Sofía, había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. Un accidente automovilístico que nos dejó sin nada más que deudas y dolor. No entiendo, le dije mientras abría la puerta. Eduardo murió hace más de 25 años. El licenciado me siguió hasta la pequeña sala. Se sentó en mi sillón viejo mientras yo le servía un vaso de agua del garrafón. Señora Hernández, lo que tengo que decirle va a ser difícil de procesar, comenzó, abriendo su portafolio y sacando varios documentos. He estado investigando durante meses para encontrarla. Su esposo tenía propiedades y cuentas bancarias que nunca fueron reclamadas después de su muerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eso es imposible. Eduardo y yo no teníamos nada. Vivíamos en una casa rentada y cuando murió, tuve que trabajar día y noche para pagar sus deudas médicas. El licenciado negó con la cabeza. Eso es lo que alguien quería que usted creyera. Su esposo heredó una propiedad de su tío en Cuernavaca pocos meses antes de morir. También tenía una póliza de seguro de vida considerable y algunas inversiones pequeñas. Las palabras flotaron en el aire como si fueran irreales. Pero, ¿cómo es posible? Nunca supe nada de eso. Los documentos muestran que alguien más reclamó estos beneficios presentándose como la única heredera directa. El licenciado me mostró unos papeles con firmas que no reconocía. Alguien que tenía acceso a los documentos personales de su esposo y conocía detalles íntimos sobre su familia. Mi mente comenzó a procesar lentamente lo que esto significaba. ¿Está diciéndome que alguien robó mi herencia? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, señora Hernández. Y tengo razones para creer que esa persona es alguien muy cercano a usted. No pude dormir en toda la noche. Las palabras del licenciado Méndez resonaban en mi cabeza como campanadas de una iglesia. Alguien muy cercano a usted. Una y otra vez, esa frase me carcomía por dentro mientras miraba el techo de mi pequeña recámara. A las 6 de la mañana, ya tenía el café listo cuando sonó el timbre. Era el licenciado, tal como habíamos acordado la noche anterior. Tenía más documentos, más pruebas de algo que mi mente se resistía a aceptar. Señora Ana María, lo que voy a mostrarle no va a ser fácil, me dijo mientras se sentaba en la mesa de mi pequeña cocina. Extendió varios papeles amarillentos por el tiempo. Estos son los documentos originales del testamento de don Aurelio Hernández, el tío de su esposo. Mis manos temblaron mientras tomaba los papeles. La letra era antigua, formal, pero clara. Dejo todos mis bienes terrenales a mi sobrino Eduardo Hernández, y en caso de su fallecimiento, a su esposa Ana María Hernández y su descendencia. Eduardo murió sin saber que había heredado, continuó el licenciado. Su tío falleció apenas 2 meses antes que él, pero los documentos llegaron a su casa cuando usted ya se había mudado después del funeral. Pero yo nunca me mudé inmediatamente, protesté. Viví en esa casa 6 meses más hasta que no pude pagar la renta. El licenciado asintió gravemente. Exactamente. Alguien interceptó esa correspondencia. Alguien que tenía acceso a su antigua dirección y que sabía que usted estaba pasando por dificultades económicas. Sacó otro documento, este más reciente. Era una copia de la identificación que habían usado para reclamar la herencia. Mi sangre se heló cuando vi la fotografía. Era Ana Sofía. Pero no la Ana Sofía de ahora, sino la de hace 25 años, cuando tenía apenas 18 años recién cumplidos. Ella se presentó como Ana Sofía Hernández de Morales, esposa del difunto Eduardo Hernández, explicó el licenciado con voz suave. Falsificó documentos matrimoniales y se hizo pasar por usted. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Pero ella era menor de edad. Cumplió 18 años una semana antes de presentar los documentos. Técnicamente era legal, aunque éticamente. Dejó la frase en el aire. Los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Ana Sofía insistiendo en que nos mudáramos inmediatamente después del funeral de su padre. Es muy doloroso quedarnos aquí, mamá.
Necesitamos un nuevo comienzo. Yo, en mi dolor y confusión, había aceptado sin cuestionar. Ana Sofía revisando el correo obsesivamente durante esos primeros meses. Déjame encargarme de eso, mamá. Tú tienes suficiente con el trabajo. Yo, agradecida por cualquier ayuda, se lo había permitido. Ana Sofía desapareciendo por días enteros con excusas vagas sobre trámites y papeleos del seguro. Yo, trabajando dobles turnos en la fábrica, había estado demasiado agotada para hacer preguntas. ¿Cuánto? Pregunté con la voz quebrada. ¿Cuánto dinero era? El licenciado consultó sus papeles. La propiedad en Cuernavaca tenía un valor de mercado de aproximadamente 2 millones de pesos en ese tiempo. Ahora valdría cerca de 8 millones. Además, había inversiones por 500,000 pesos y una póliza de seguro de vida por 1 millón. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. 3,5 millones de pesos. Dinero que me habría permitido criar a Ana Sofía con dignidad, que habría pagado su universidad sin que yo tuviera que trabajar hasta el agotamiento, que habría evitado tantas noches de preocupación y humillación. Hay más, continuó el licenciado. Su hija vendió la propiedad de Cuernavaca 5 años después. Con ese dinero compró la casa donde vive ahora en Las Lomas. También invirtió en varios negocios y propiedades adicionales. Todo comenzó a tener sentido. La vida cómoda de Ana Sofía, su casa lujosa, sus carros nuevos, la universidad privada de Rebeca. Todo había sido financiado con mi dinero. Con el dinero que legalmente me pertenecía. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, pregunté. ¿Por qué después de tantos años? Porque nunca es demasiado tarde para la justicia, señora Ana María. Y porque su hija cometió un error. Sacó otro documento. El año pasado, Ana Sofía solicitó un préstamo hipotecario usando la casa como garantía. Durante la investigación crediticia, aparecieron discrepancias en los documentos originales de compra. Eso despertó sospechas y comenzaron a investigar el origen de los fondos. Mi mente trabajaba lentamente, procesando toda esta información. 25 años de pobreza, de trabajar hasta el cansancio, de sentirme como una carga para mi propia hija. 25 años de humillaciones pequeñas y grandes, culminando con la de ayer en la graduación. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Todo depende de usted, respondió el licenciado. Podemos iniciar un proceso legal para recuperar lo que a Itfeli le pertenece. Tenemos evidencia suficiente para demostrar el fraude. Pero debe saber que esto va a destruir su relación con su hija. Me quedé en silencio por un largo rato, mirando por la ventana de mi cocina hacia el patio lleno de ropa tendida de mis vecinos. Gente trabajadora como yo, que se levantaba antes del alba para ganarse la vida honestamente. Licenciado, dije finalmente, mi relación con mi hija ya está destruida. Ayer me lo dejó muy claro. ¿Está segura de que quiere proceder? Pensé en todos los años que había pasado sintiéndome culpable por no poder darle más a Ana Sofía. Todas las veces que ella me había hecho sentir como si fuera una vergüenza, como si mis sacrificios no hubieran sido suficientes. Todas las veces que había aceptado sus migajas de atención como si fuera un favor que me hacía. Estoy segura, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Pero quiero hacer esto correctamente. No quiero venganza, quiero justicia. El licenciado sonrió por primera vez desde que lo conocí. Entonces comencemos. Mientras firmaba los primeros documentos, sentí algo que no había experimentado en décadas, esperanza. Por primera vez en 25 años, alguien estaba de mi lado. Alguien creía que yo merecía algo mejor. Pero también sentí miedo. Miedo de confrontar a Ana Sofía, miedo de perder a Rebeca en el proceso, miedo de descubrir que más había estado ocultándome mi propia hija. Sin embargo, ya no podía seguir viviendo en la sombra de sus mentiras. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una investigación silenciosa. El licenciado Méndez me había dado una copia de todos los documentos, y yo los estudiaba cada noche como si fuera una detective. Cada papel revelaba una nueva capa de la traición de Ana Sofía. El lunes siguiente a nuestro primer encuentro, acompañé al licenciado al registro público de la propiedad. El edificio era viejo y polvoriento, con archivos que se remontaban a décadas atrás. Mientras esperábamos a que nos atendieran, observé a las otras personas que hacían trámites. Familias enteras discutiendo herencias,
parejas jóvenes emocionadas comprando su primera casa, ancianos como yo tratando de resolver problemas del pasado. Aquí están los registros originales, nos dijo la empleada, una mujer mayor con lentes gruesos que parecía conocer cada documento del archivo. La propiedad de Cuernavaca fue transferida efectivamente a nombre de Ana Sofía Hernández de Morales en 1998. Ahí estaba, en blanco y negro. La firma que Ana Sofía había falsificado, pretendiendo ser mi esposa de Eduardo en lugar de su hija. Había practicado mi firma hasta perfeccionarla, había estudiado mis documentos lo suficiente para llenar todos los formularios correctamente. ¿Cómo es posible que nadie verificara esto en ese momento?, pregunté a la empleada. Ella se encogió de hombros. En esos años, los procesos eran menos rigurosos. Si alguien tenía los documentos correctos y pagaba las tarifas, raramente se hacían preguntas adicionales. Salimos del registro público con copias certificadas de todo. Mi siguiente parada fue el banco donde Ana Sofía había abierto las cuentas con el dinero de las inversiones de Eduardo. El gerente, un hombre nervioso de mediana edad, revisó los registros históricos con evidente incomodidad. Señora Hernández, entiendo su situación, pero estos registros son de hace más de 2 décadas, me explicó. La persona que abrió estas cuentas presentó documentación que en ese momento parecía estar en orden. ¿Puede decirme cuánto dinero se manejó?, preguntó el licenciado Méndez. El gerente consultó su computadora. La cuenta inicial fue abierta con un depósito de 1.3 millones de pesos. Durante los siguientes 5 años, se realizaron retiros significativos. La cuenta fue cerrada en el 2003. Cada cifra era como una puñalada. Mientras yo trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta y la comida, Ana Sofía tenía acceso a más de 1 millón de pesos. Dinero que había usado para estudiar en universidad privada, para viajar, para comprarse ropa cara mientras yo remendaba la misma blusa una y otra vez. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho, espiar a mi propia hija. Me estacioné frente a su casa en Las Lomas, esa colonia elegante donde las casas tenían jardines amplios y portones eléctricos. Su casa era de 2 pisos, con una fachada de cantera y ventanales enormes. Un BMW negro estaba estacionado en la entrada junto a un Audi blanco que reconocí como el de Rebeca. Mientras esperaba, recordé la primera vez que había visitado esa casa, 5 años atrás. Ana Sofía me había invitado a una cena familiar, pero durante toda la velada me había tratado como una visita incómoda. Me había servido la comida en platos diferentes a los del resto de la familia, platos más sencillos que ahora me daba cuenta que probablemente eran los que reservaba para la servidumbre. ¿No te parece que la casa es demasiado grande para nosotros?, le había preguntado a Ana Sofía esa noche, admirando los muebles caros y las obras de arte en las paredes. Ay, mamá, uno tiene que aspirar a algo mejor en la vida, me había respondido con una sonrisa que ahora entendía era de superioridad. Cuando trabajas duro y tienes visión de negocio, las cosas buenas llegan. Trabajo duro. Visión de negocio. Todo había sido mentira. Su éxito había sido construido sobre mi dinero robado. Unos minutos después, vi a Rebeca salir de la casa. Caminó hacia el Audi, pero antes de subirse, se detuvo y miró directamente hacia donde yo estaba estacionada. Nuestros ojos se encontraron por un momento a través del parabrisas. Ella frunció el ceño, como si tratara de entender qué hacía su abuela espiando desde la calle. Arranqué el carro rápidamente, sintiéndome avergonzada de haber sido descubierta. Pero mientras manejaba de regreso a casa, no pude dejar de pensar en la expresión de Rebeca. No había sido de enojo o disgusto. Había sido de curiosidad, como si ella también estuviera empezando a hacer preguntas que no se había atrevido a hacer antes. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Rebeca. Abuela, ¿estabas en mi casa esta tarde? Dudé sin mentir, pero decidí ser honesta. Sí, mi hija. Estaba ahí. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Su voz sonaba preocupada, no acusatoria. Eso me dio valor para continuar. Rebeca, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tu mamá te ha contado algo sobre cómo compró esa casa? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Me dijo que había trabajado muy duro y que había hecho buenas inversiones. ¿Por qué preguntas? ¿Te ha contado sobre tu abuelo Eduardo? ¿Sobre lo que pasó después de que murió?
Solo que murió en un accidente y que ustedes tuvieron muchas dificultades económicas después. Que por eso tuviste que trabajar tanto. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todas las mentiras que Ana Sofía había construido. Mija, hay cosas que no sabes. Cosas que tu mamá nunca te ha contado. ¿Qué tipo de cosas? Estaba a punto de contarle todo cuando escuché la voz de Ana Sofía en el fondo. ¿Con quién hablas, Rebeca? Con la abuela, respondió Rebeca, y pude escuchar el nerviosismo en su voz. Dale el teléfono, ordenó Ana Sofía. Un momento después, la voz fría de mi hija llenó la línea. Mamá, ¿qué le estás diciendo a Rebeca? Solo estaba conversando con mi nieta, respondí, tratando de mantener la calma. Mira, no sé qué jueguito estés jugando, pero deja a Rebeca fuera de esto. Ya tiene suficientes problemas como para estar inventando historias. ¿Inventando historias?, repetí. Ana Sofía, creo que es hora de que hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Y si sigues molestando a Rebeca con tus fantasías, voy a tener que pedirte que no la llames más. La línea se cortó. Me quedé ahí sentada, temblando de rabia y frustración. Ana Sofía estaba tratando de controlar la narrativa, como siempre había hecho. Pero esta vez, yo tenía armas para defenderme. Al día siguiente, el licenciado Méndez me llamó con noticias que cambiaron todo. Señora Ana María, he estado investigando más a fondo las finanzas actuales de su hija. Encontré algo muy interesante. ¿Qué encontró? Ana Sofía solicitó una segunda hipoteca sobre su casa el mes pasado. Está en problemas financieros serios. Parece que sus buenas inversiones no han sido tan buenas después de todo. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia divina estaba cobrando su precio, pero también significaba que el dinero que me había robado probablemente ya no existía. ¿Qué tan serios son sus problemas? Lo suficientemente serios como para que esté considerando vender la casa. Tengo contactos en el banco, y me dijeron que tiene 3 meses para ponerse al corriente con sus pagos o enfrentar el proceso de recuperación del inmueble. Por primera vez en semanas, sonreí. Ana Sofía había construido su vida sobre mi dinero robado, y ahora esa vida se estaba desmoronando. Pero lo más importante era que finalmente tenía la oportunidad de confrontarla desde una posición de fuerza. Licenciado, creo que es hora de que Ana Sofía sepa que descubrimos la verdad. Decidí que la confrontación sería en terreno neutral. Le pedí a Ana Sofía que me encontrara en el café de la esquina de mi casa, el mismo lugar donde habíamos tomado chocolate caliente cuando era niña y yo trataba de consolarla después de la muerte de su padre. La ironía no se me escapó. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la ventana, donde tendría una vista clara de la calle. Llevaba conmigo una carpeta con todas las pruebas que el licenciado Méndez y yo habíamos recopilado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el café podían escucharlo. Ana Sofía llegó 15 minutos tarde, como siempre. Entró al café con esa confianza que había desarrollado durante años, la misma actitud que tenía cuando me humilló en la graduación de Rebeca. Llevaba un vestido negro elegante y zapatos que probablemente costaron más que mi renta de 2 meses. Mamá, me saludó sin besar mi mejilla, sentándose frente a mí con una expresión de fastidio apenas disimulado. ¿Para qué me citaste aquí? Ya te dije que estoy muy ocupada con el trabajo. La observé por un momento, estudiando su rostro. Los mismos ojos que había admirado cuando era bebé, la misma nariz respingada que me había parecido tan dulce cuando tenía 5 años. Pero ahora solo veía frialdad, calculación. Ana Sofía, necesitamos hablar sobre tu papá. Ella levantó una ceja. ¿Sobre papá? Mamá, papá murió hace 25 años. ¿Por qué quieres hablar de eso ahora? Porque hay cosas que nunca te conté sobre lo que pasó después de su muerte. ¿Cómo qué? Ya sé que tuvimos dificultades económicas. Ya sé que tuviste que trabajar mucho. ¿Qué más hay que decir? Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una anciana senil que no entendía la realidad. Pero yo ya no era esa mujer intimidada que había sido durante tantos años. Abrí la carpeta lentamente, sacando el primer documento. Tu papá heredó una propiedad en Cuernavaca de su tío Aurelio. También tenía inversiones y una póliza de seguro de vida. Ana Sofía se quedó muy quieta, pero pude ver que su mandíbula se tensó ligeramente.
Eso es imposible, mamá. Si papá hubiera tenido dinero, no habríamos vivido en esa pobreza después de su muerte. Tienes razón, respondí, colocando el segundo documento sobre la mesa. No habríamos vivido en esa pobreza si alguien no hubiera robado mi herencia. Le mostré la copia del documento donde aparecía su fotografía de 18 años, donde se había hecho pasar por mí para reclamar los bienes de Eduardo. El color se desvaneció de su rostro. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpí, manteniendo mi voz calmada pero firme. Entiendo que mientras yo trabajaba 18 horas al día para que pudieras ir a la universidad, tú tenías acceso a más de 3 millones de pesos. Dinero que me pertenecía. Ana Sofía miró alrededor del café nerviosamente, como si buscara una salida. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mamá, estabas muy deprimida después de la muerte de papá. No estabas en condiciones de manejar ese tipo de dinero. Yo solo estaba protegiendo nuestro futuro. La audacia de su respuesta me dejó sin habla por un momento. Incluso atrapada con evidencia irrefutable, seguía tratando de manipular la situación. Protegiendo nuestro futuro, repetí. Ana Sofía, yo viví en la pobreza durante 25 años mientras tú vivías como rica con mi dinero. No era solo tu dinero, explotó, alzando la voz lo suficiente como para que otras personas voltearan a vernos. Yo también era hija de papá. También tenía derecho a esa herencia. Tenías derecho como mi hija, no como ladrona, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y definitivamente no tenías derecho a mentirme durante 25 años. Saqué el último documento, el reporte financiero que mostraba sus problemas económicos actuales. Sé que estás en problemas, Ana Sofía. Sé que pediste una segunda hipoteca y que tienes 3 meses para ponerte al corriente o perder la casa. Su rostro se descompuso completamente. Ya no había rastro de la mujer confiada que había entrado al café. ¿Cómo sabes eso? Porque finalmente tengo a alguien de mi lado. Un abogado que está ayudándome a recuperar lo que me robaste. Ana Sofía se inclinó hacia atrás en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. Por un momento, pareció la niña asustada que había sido después de la muerte de su padre. Pero esa vulnerabilidad duró solo unos segundos antes de que la rabia la reemplazara. ¿Un abogado? ¿Vas a demandar a tu propia hija? Voy a recuperar lo que es mío, respondí simplemente. Esto es ridículo. Ese dinero ya no existe. Lo invertí, lo usé para construir una vida mejor para mi familia. Para tu familia, repetí lentamente. ¿Y yo qué soy, Ana Sofía? ¿No soy parte de tu familia? Ella se quedó callada, pero sus ojos seguían brillando con rabia. Mira, continué, no voy a fingir que esto no me duele. Me duele que mi propia hija me haya robado. Me duele que me hayas dejado vivir en la pobreza mientras tú gastabas mi dinero. Pero lo que más me duele es que me hayas tratado como una vergüenza, como si los sacrificios que hice no hubieran valido nada. Tú no sabes lo que es la presión de mantener un estatus social, gritó Ana Sofía. Tú no entiendes lo que es tratar de encajar en un mundo donde el dinero importa. ¿Y eso justifica robarle a tu propia madre? En ese momento, escuchamos una voz familiar detrás de nosotras. ¿Mamá? ¿Abuela? Ambas volteamos. Rebeca estaba parada junto a nuestra mesa, con una expresión de confusión y preocupación. Había escuchado lo suficiente para entender que algo serio estaba pasando. Rebeca, ¿qué haces aquí?, preguntó Ana Sofía, su voz temblorosa. Te seguí, respondió Rebeca con honestidad. Has estado muy extraña las últimas semanas, y después de la conversación telefónica con la abuela, quise saber qué estaba pasando. Se sentó en una silla vacía al lado de nuestra mesa, mirando alternativamente a su madre y a mí. ¿De qué dinero están hablando? ¿Qué es eso de robar? Ana Sofía se quedó completamente pálida. Rebeca, cariño, esto es un malentendido entre adultos. ¿No tienes que preocuparte por? No, la interrumpió Rebeca con una firmeza que me recordó a mí misma a su edad. Ya estoy cansada de que me traten como si fuera una niña. Tengo 18 años y acabo de graduarme. Quiero saber la verdad. Miré a Ana Sofía, esperando a ver si tendría el valor de confesar. Pero ella solo bajó la mirada,
incapaz de enfrentar a su propia hija. Así que fui yo quien le contó todo a Rebeca. Le expliqué sobre la herencia de su abuelo, sobre cómo Ana Sofía se había hecho pasar por mí para reclamarla, sobre los 25 años de mentiras. Le mostré los documentos, las pruebas, todo. Rebeca escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión, y finalmente a una tristeza profunda. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. Luego miró a su madre con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. ¿Es verdad, mamá? Ana Sofía siguió sin poder levantar la mirada. Su silencio fue respuesta suficiente. Todo este tiempo, murmuró Rebeca, todo este tiempo que me dijiste que la abuela no había sido una buena madre porque no nos daba dinero para las cosas que necesitábamos, cuando en realidad tú le habías robado su dinero. Finalmente, Ana Sofía levantó la cabeza, y vi lágrimas en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Rebeca, yo puedo explicar. No, dijo Rebeca, poniéndose de pie. Creo que ya escuché suficiente. Se dirigió hacia mí y me dio un abrazo que no había recibido en años. Abuela, lo siento mucho. Siento no haber sabido la verdad antes. Mientras sostenía a mi nieta, miré por encima de su hombro a Ana Sofía, quien seguía sentada en su silla, viendo cómo su mundo se desmoronaba finalmente. Los días siguientes a la confrontación en el café fueron como caminar por un campo minado emocional. Ana Sofía me llamó 6 veces el primer día, cada mensaje más desesperado que el anterior. No contesté ninguna. Por primera vez en 25 años, yo tenía el control. Rebeca, en cambio, se había mudado temporalmente a mi pequeño departamento. La mañana después de nuestra conversación en el café, apareció en mi puerta con una maleta pequeña y ojos hinchados de tanto llorar. No puedo estar en esa casa ahora mismo, me dijo cuando abrí la puerta. Todo me parece una mentira. Cada mueble, cada cuadro, todo fue comprado con dinero que te robó. La hice pasar y le preparé café en mi pequeña cocina. Viendo a mi nieta sentada en mi mesa vieja, usando uno de mis suéteres porque había olvidado empacar ropa abrigadora, sentí una mezcla de dolor y felicidad. Dolor porque había perdido tantos años con ella debido a las mentiras de Ana Sofía, y felicidad porque finalmente estaba conociendo a la verdadera Rebeca, no la versión cuidadosamente controlada que su madre me había permitido ver. Abuela, me dijo mientras revolvía su café, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Dime, mija. ¿Alguna vez me odiaste? ¿Por tener todas las cosas que a ti te negaron, por vivir en esa casa grande mientras tú vivías aquí? La pregunta me partió el corazón. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Rebeca, escúchame bien. Nunca, ni por un segundo, te odié. Tú eres inocente en todo esto. Eres la luz de mi vida, y todo lo que quería era poder darte el amor que me robaron la oportunidad de darte libremente. Ella comenzó a llorar de nuevo, y la abracé mientras sus lágrimas empapaban mi blusa. Ahora entiendo por qué siempre te veías tan triste cuando venías a visitarnos, murmuró contra mi hombro. Y porque mamá siempre encontraba excusas para que las visitas fueran cortas. Esa tarde, el licenciado Méndez vino a mi departamento para discutir los siguientes pasos legales. Rebeca insistió en estar presente durante la reunión. Señora Ana María, comenzó el licenciado, extendiendo varios documentos sobre mi mesa, tenemos suficiente evidencia para iniciar un proceso legal completo contra su hija. Podemos recuperar la casa, los bienes restantes, y buscar compensación por los daños causados durante estos 25 años. ¿Qué significaría eso exactamente?, pregunté. Su hija perdería la casa de las Lomas. Tendríamos que liquidar cualquier bien que aún tenga para compensarla a usted. También podríamos buscar cargos criminales por fraude y falsificación de documentos. Rebeca se puso tensa a mi lado. A pesar de todo lo que había descubierto sobre su madre, la idea de verla en prisión claramente la aterrorizaba. ¿Hay alguna alternativa?, preguntó mi nieta con voz pequeña. El licenciado la miró con compasión. Podríamos buscar un acuerdo extrajudicial. Su madre podría transferir voluntariamente los bienes para evitar los cargos criminales. Sería menos público, menos traumático para la familia. ¿Pero eso significaría que básicamente se saldría con la suya?, pregunté. No exactamente. Perdería todo lo que construyó con el dinero robado, pero evitaría la cárcel y el escándalo público.
Esa noche, mientras Rebeca dormía en mi sofá-cama, me quedé despierta pensando en mis opciones. Parte de mí quería venganza completa. Quería que Ana Sofía sintiera la humillación pública que yo había sentido durante tantos años. Quería que perdiera todo como yo lo había perdido. Pero otra parte de mí, la parte que seguía siendo madre, no podía soportar la idea de destruir completamente la vida de mi propia hija, sin importar lo que me hubiera hecho. Al día siguiente, Ana Sofía finalmente apareció en mi puerta. No había llamado antes, simplemente estaba ahí cuando abrí por la mañana. Se veía terrible, ojeras profundas, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Era la primera vez en años que la veía sin su máscara de perfección. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con voz ronca. La dejé entrar, aunque cada instinto me gritaba que la corriera. Rebeca estaba en la cocina desayunando, y cuando vio a su madre, se tensó visiblemente. «Hola, Rebeca», dijo Ana Sofía suavemente. «Mamá», respondió Rebeca sin levantar la vista de su cereal. Ana Sofía se sentó frente a mí en la sala, sus manos temblando ligeramente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó, «pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte tanto». «Nunca quisiste», repetí, sintiendo la rabia familiar subiendo por mi garganta. «Ana Sofía, me robaste 25 años de vida digna». Lo sé», dijo rápidamente, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Al principio pensé que era temporal. Pensé que invertiría el dinero y luego te lo daría cuando lo hubiera multiplicado. ¿Y qué pasó con ese plan? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Me acostumbré al estilo de vida. Me gustó ser la Ana Sofía exitosa, respetada. Me gustó que la gente me admirara por mi casa, mis carros, mi ropa. Y para cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, ya no sabía cómo regresarme. Entonces decidiste seguir mintiendo. Decidí ser cobarde, admitió. Cada año que pasaba, se volvía más difícil confesarte la verdad. Y después de un tiempo, casi pude convencerme de que te estaba protegiendo del conocimiento de lo que había hecho. Rebeca se había acercado desde la cocina y estaba parada en el umbral, escuchando cada palabra. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué esperas que haga con esta confesión? Ana Sofía se limpió los ojos y me miró directamente por primera vez en años. Espero que me perdones. No que olvides, porque sé que eso es imposible. Pero que encuentres en tu corazón la forma de perdonarme. El perdón se gana, Ana Sofía. No se regala. Dime qué tengo que hacer. Lo que sea. Miré a mi hija, esta mujer de 43 años que lloraba como la niña de 12 que había sido después de la muerte de su padre. Vi en ella ecos de la pequeña que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, que me dibujaba cartas para el Día de las Madres, que me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Pero también vi a la mujer que me había humillado públicamente, que había construido su vida sobre mis sacrificios robados, que había envenenado la relación con mi nieta durante años. Quiero la casa, dije finalmente. Ana Sofía parpadeó, sorprendida por la simplicidad de mi demanda. La casa. La casa que compraste con mi dinero. Quiero que me la transfieras legalmente. También quiero acceso a cualquier cuenta de inversión que aún tengas. Mamá, si pierdo la casa, no tendré dónde vivir. No tengo trabajo estable, ¿no tengo? Tendrás lo mismo que yo tuve cuando me robaste mi herencia. Tendrás que empezar de nuevo, como yo tuve que hacerlo. Rebeca se acercó y se sentó en el brazo de mi sillón, una mano protectora en mi hombro. Parece justo, dijo mi nieta con voz firme. Ana Sofía nos miró a las dos, su rostro reflejando la comprensión de que había perdido no solo bienes materiales, sino también a su propia hija. ¿Y después?, preguntó con voz quebrada. Después de que te dé todo, ¿habrá posibilidad de ser familia otra vez? Miré a esta mujer que había sido mi bebé, mi niña, mi mayor orgullo y mi mayor decepción. Eso depende de ti, Ana Sofía. De si aprendes a ser la hija que decidiste dejar de ser hace 25 años. Ella asintió lentamente, entendiendo que esta era probablemente su única oportunidad de salvar algo de nuestra relación. Acepto, murmuró. Acepto darte todo. Pero mientras las palabras salían de su boca, pude ver en sus ojos que parte de ella seguía calculando, seguía buscando ángulos. El cambio real, si es que alguna vez llegaba, sería un proceso largo.
por ahora, sin embargo, había ganado la primera batalla en una guerra que había durado décadas. 6 meses después, me desperté en mi nueva habitación, en la casa que una vez había sido el símbolo de la traición de Ana Sofía y que ahora era mi hogar legítimo. Los rayos del sol entraban por las ventanas amplias, iluminando los muebles que había elegido reemplazar uno por uno. Ya no quería vivir rodeada de cosas compradas con dinero robado. La transferencia legal había tomado 3 meses. Ana Sofía cumplió su palabra, aunque cada firma la hacía con la expresión de alguien que estaba muriendo por dentro. El licenciado Méndez se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden, que no hubiera forma de que ella pudiera revertir la decisión más adelante. Es oficial, señora Ana María, me había dicho el día que recibí las llaves. La casa es suya, así como las inversiones restantes. Después de liquidar las deudas hipotecarias, le queda un patrimonio considerable. Considerable. Una palabra que nunca pensé que se aplicaría a mi situación financiera. A los 72 años, por primera vez en mi vida, tenía seguridad económica real. Rebeca decidió quedarse conmigo. Su relación con Ana Sofía se había deteriorado hasta el punto de ruptura, y francamente, yo estaba agradecida por la compañía de mi nieta. La universidad había aceptado posponer su ingreso por 1 año, y durante estos meses había estado ayudándome a convertir la casa en un verdadero hogar. Abuela, ¿estás segura de que quieres cambiar también el comedor?, me preguntó Rebeca una mañana mientras desayunábamos en la cocina. Es una mesa muy bonita. Es bonita, coincidí, pero cada vez que la veo, recuerdo las cenas familiares donde tu madre me trataba como una invitada incómoda. Prefiero comprar una mesa donde podamos hacer nuestros propios recuerdos. Rebeca sonrió y anotó «mesa del comedor» en su lista de compras. Habíamos convertido la redecoración de la casa en un proyecto compartido, una forma de sanar juntas mientras creábamos algo nuevo de los pedazos rotos del pasado. El timbre de la puerta interrumpió nuestro desayuno. Rebeca se ofreció a contestar, pero cuando regresó, su expresión era tensa. «Es mamá», me dijo en voz baja. «Dice que necesita hablar contigo». Ana Sofía había estado viviendo en un departamento pequeño en una zona no muy buena de la ciudad. Según Rebeca, quien mantenía contacto mínimo con su madre, había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. El cambio de vivir en una mansión a trabajar por un salario mínimo había sido brutal para ella. «Dile que pase», le dije a Rebeca, aunque mi estómago se tensó. Ana Sofía entró a la que una vez había sido su sala, pero ahora se veía completamente diferente. Había cambiado el sofá de cuero negro por uno azul marino más acogedor, reemplazado las obras de arte pretenciosas por fotografías familiares, incluyendo muchas de Rebeca que había tomado durante estos meses. «Hola, mamá», dijo Ana Sofía suavemente, manteniéndose cerca de la entrada como si no estuviera segura de ser bienvenida. «Ana Sofía», respondí, indicándole que se sentara. «¿Cómo estás?» Se veía cansada, más delgada, y había algo en sus ojos que no había visto en años, humildad genuina. «Estoy aprendiendo», respondió después de un momento. «Aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Aprendiendo lo que significa ganarse cada peso que gasto». «¿Y cómo se siente eso?» «Terrible», admitió con una risa amarga. «Cada día es una lucha. Cada factura es un estrés. No había entendido lo difícil que había sido tu vida hasta que comencé a vivirla yo misma». Rebeca se había sentado en el brazo de mi sillón, una posición que había adoptado naturalmente durante estos meses. Ana Sofía notó el gesto y algo dolió en su expresión. «Vine a decirte algo», continuó Ana Sofía. «He estado yendo a terapia. La primera sesión fue porque pensé que me ayudaría a encontrar una forma de recuperar mi vida anterior. Pero después de varias sesiones, me di cuenta de que mi vida anterior estaba construida sobre mentiras». «¿Y qué has descubierto?», pregunté, genuinamente curiosa. «Que robarte no fue una decisión desesperada de una joven asustada, como me había estado diciendo a mí misma durante años. Fue el primer paso en un patrón de comportamiento que continué durante décadas. Siempre tomé atajos, siempre busqué la forma fácil, siempre puse mis deseos por encima de lo que era correcto». Se detuvo para limpiarse los ojos antes de continuar. «Mi terapeuta me preguntó cuándo había sido la última vez que había hecho algo realmente difícil, algo que requiriera sacrificio real. No pude responder. Porque toda mi vida adulta, tú habías hecho los sacrificios por mí sin que yo lo supiera». «Ana Sofía».
No, déjame terminar. Por favor. Respiró profundamente. Vine aquí para pedirte perdón. No porque espere que me perdones, sé que eso llevará tiempo, si es que alguna vez sucede, sino porque necesito decirte que finalmente entiendo lo que te hice. ¿Y qué es lo que me hiciste? Te robé la oportunidad de ver los frutos de tus sacrificios. Te robé la dignidad de saber que habías construido algo para tu familia. Te robé 25 años de respeto y gratitud que merecías. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y lo más imperdonable, te robé la relación con Rebeca, haciendo que pareciera que eras tú quien no había hecho lo suficiente. Miré a mi hija, esta mujer quebrada que finalmente parecía estar viendo la realidad con claridad. Por primera vez en décadas, sus palabras sonaban genuinas, sin cálculo detrás de ellas. También vine a decirle algo a Rebeca, continuó, volteándose hacia su hija. Mija, sé que estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas que todo lo que tu abuela te está enseñando sobre el trabajo duro, la integridad, el respeto, todas esas son lecciones que yo nunca aprendí porque tenía dinero robado como red de seguridad. Rebeca se había puesto tensa, pero estaba escuchando. Tu abuela te está dando algo que yo nunca pude darte, un ejemplo real de fortaleza y dignidad. Quédate con ella, aprende de ella. Ella es la persona que yo debería haber sido. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa, mamá. El departamento donde vivo ahora es más grande de lo que necesito. Estaba pensando, si alguna vez quisieras que Rebeca tuviera un lugar tranquilo para estudiar cuando empiece la universidad, podría usar la habitación extra. Sin condiciones, sin expectativas. Solo, si alguna vez piensas que sería bueno para ella. Después de que se fue, Rebeca y yo nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato. ¿Qué piensas?, le pregunté finalmente. Pienso que por primera vez en mi vida, reconocí a mi madre en esa mujer, respondió Rebeca pensativamente. No a la persona que pretendía ser, sino a quien realmente podría ser si siguiera trabajando en sí misma. ¿Y eso qué significa para ti? Significa que tal vez, algún día, podríamos intentar ser una familia otra vez. Una familia real esta vez, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al jardín. Ana Sofía había gastado una fortuna en jardineros profesionales para mantener ese jardín perfecto. Pero las flores siempre se habían sentido artificiales, como si fueran parte de un set de televisión en lugar de un hogar real. ¿Sabes qué, Rebeca? Creo que vamos a sembrar nuestro propio jardín. Uno que crezca porque lo cuidamos nosotras, no porque pagamos a alguien más para que lo haga. Rebeca se unió a mí en la ventana y puso su brazo alrededor de mi cintura. Me gusta esa idea, abuela. Me gusta mucho. Mientras planeábamos nuestro jardín, sentí algo que no había experimentado en 25 años, paz completa. No la ausencia de problemas, sino la presencia de esperanza. Había recuperado más que dinero y propiedades. Había recuperado mi dignidad, mi relación con mi nieta, y la posibilidad de que algún día, mi hija y yo pudiéramos construir algo real entre nosotras. A los 72 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había merecido. Y lo más hermoso de todo, no estaba viviendo sola.